tal? Buenos días, en nombre de la Red para la Enseñanza y la Formación e Investigación, Red EFI, les doy la más cordial de las bienvenidas a este tutorial. Les habla Genaro Aguirre Aguilar y en esta ocasión vamos a hablar acerca del estado del arte y en específico de algunos criterios académicos que es importante considerar a la hora de planear y diseñar la forma en que se va a realizar el estado del arte. En ese sentido, cuando se habla del estado del arte, estamos haciendo referencia a un ejercicio de búsqueda y de sistematización de información en donde tú consultas, analizas fuentes especializadas que te permitan reconocer, comprender qué se ha investigado con relación al problema o fenómeno que a ti te interesa estudiar. En ese sentido, se trata de una investigación documental que te permitirá recuperar toda aquella información con relación a un problema o fenómeno de interés, a partir de lo cual tú tendrás que organizar, pero además interpretar ese material que puedes encontrar en las fuentes que vas a consultar. Se trata de un análisis que puede ser descriptivo, estadístico, incluso interpretativo, que te permita a ti, como estudiante de licenciatura o de posgrado, saber en términos científicos qué se ha investigado, pero sobre todo cómo, desde qué perspectiva y cuáles son los resultados. Y con ello, finalmente, enriquecer, fortalecer tu mirada para entender mejor el fenómeno o problema que te interesa investigar. En ese sentido, se trata de un ejercicio académico y por lo tanto, cuanto más protocolices la forma en que lo vas a realizar, es mejor. Por eso es importante que conozcas aquellos criterios que van a definir el método o la forma en que finalmente tú vas a ejecutar el estado del arte. Para su ejecución y desarrollo es importante que no pierdas de vista que esta consulta y sistematización de fuentes especializadas te va a requerir a ti el manejo de una cantidad significativa de información. Por lo tanto, puedes emplear cuadros de contenido, gráficas, tablas estadísticas que acompañen al ejercicio prosístico que de cara al análisis descriptivo vas a tener que hacer. Al respecto de un estado del arte, Londoño Palacios, Maldonado Granados y Calderón Villafañez, en este esquema caracterizan aquellos elementos que finalmente articulan en la práctica lo que es un estado del arte. Estamos haciendo referencia a que el estado del arte se vincula a un ejercicio también de fundamentación teórica, porque también puede alimentar lo que se conoce como marco teórico. En ese sentido, te acerca esta revisión documental al estado del conocimiento, es decir, qué se ha producido como conocimientos con relación a los temas o al tema que a ti te interesa investigar. Y en ese sentido, el estado del arte te permite reconocer las tendencias desde donde los investigadores han venido estudiando lo que a ti te interesa. Pero además, en esos hallazgos, tú vas a saber que se han preguntado quiénes, dónde, qué, cuándo, cómo. Y eso es particularmente importante para un estudiante que está en el proceso de elaborar, por ejemplo, su tesis. En ese contexto es importante no perder de vista que un estado del arte te demanda, considerar aquellas convenciones que lo definen en términos de los elementos que le dan estructura, consistencia y congruencia. Por eso es importante entender de entrada que el estado del arte, como lo hemos dicho, te permite a ti realizar una búsqueda sistemática de fuentes. Por lo tanto, estamos ante un trabajo académico que te demanda planear, diseñar y ejecutar lo que comprende el estado del arte. Así, es importante saber el tipo de fuentes que vas a consultar, en dónde la vas a consultar, qué tipo de información requieres recopilar y sobre todo en qué sitios. Y al respecto de ello hablaremos a continuación. Conocimientos y características de entrada de las fuentes. Es importante que sepas que no todo tipo de fuentes son las pertinentes para llevar a cabo un estado del arte.
Por eso, si hablamos de un estado del arte que reporta conocimiento construido, debes de saber que se trata de consultar tesis de grado, informes de investigación, artículos científicos como, como fuentes primarias como fuentes primarias. Eso es importante que no lo pierdas de vista. A partir de estas fuentes es importante reconocer el tipo de información que vas a sacar o a obtener de ellas. Será importante los objetos de estudio, reconocer las perspectivas empleadas, los métodos, las técnicas de investigación y sobre todo los resultados y las conclusiones más significativas. Dicho lo anterior, entonces hablemos del protocolo y sus criterios. Hay que definir el tipo de fuente. Ya hemos dicho artículos, tesis, informes, pero cada vez más algunos investigadores o académicos reportan sus avances o conclusiones de trabajos de investigación en conferencias y en ponencias. ¿Por qué? Porque cada vez más ese tipo de eventos donde se presentan eh, disertaciones orales nos están requiriendo también versiones en extenso para ser publicadas en eh, memorias del Congreso o en lo que se conoce también como libros de actas. Algo que también es importante que tú sepas es que hay bases de datos confiables que te pueden acercar a una gran cantidad de fuentes especializadas. Por eso es importante que sepas consultar repositorios institucionales o bibliotecas virtuales que te puedan remitir justamente a bases de datos, que a veces son de acceso abierto, pero también otras son contratadas por las universidades. Una forma fácil de llegar a una fuente en concreto son los algoritmos y los operadores booleanos. Si bien es cierto, no me voy a detener mucho aquí porque te recomiendo, y por eso te recomiendo, perdón, que consultes en internet al respecto de ello, te sugiero que pienses en palabras claves unidas por un conector y o y además entrecomillados, por ejemplo, para que en el buscador donde tú pongas estos datos te remita justamente a la fuente especializada que te ofrezca la información que tú andas buscando. O bien puedes consultar al visitar la biblioteca de tu institución educativa a las personas que están allí apoyándonos. Ellos seguramente saben al respecto de los algoritmos y de los operadores booleanos. Es importante que sepas que la información que tú tienes que obtener de esas fuentes te van a permitir justamente hacer un ejercicio académico en toda la extensión de la palabra. Por lo tanto, sí es importante que sepas que por cada fuente vas a extraer necesariamente un tipo de dato en lo específico. Y cuando más estas fuentes sean obtenidas de bases de datos oficiales legitimadas, será mucho mejor. Sobre el tipo de información, rápidamente, título del artículo, nombre del autor, año de publicación, objeto de estudio, problema investigado, preguntas y objetivos de investigación. Estas tienen que estar declaradas por el autor de la fuente o los autores de la fuente, palabras o conceptos claves, métodos y técnicas empleadas, fundamentación teórica, principales resultados o hallazgos, además de la liga o dirección electrónica. Los 9 primeros son datos imprescindibles porque con ellos vas a llevar a cabo, a ejecutar tu estado del arte. Con relación a la integración y desarrollo del estado del arte, aquí te presentamos algunas alternativas. Te sugerimos por lo menos que sepas que es importante establecer aquellos criterios mínimos para llevar a cabo el ejercicio de descripción. Es importante, por lo tanto, que tú sepas que si vas a hacer un análisis descriptivo a partir de las fuentes que estás analizando, si sepas que esos 9 datos a los que he hecho referencia anteriormente tienen que quedar plasmados en el desarrollo de tu estado del arte. Por lo tanto, vas a tener que aprender a citar de manera parafraseada,
en citas textuales cortas o largas, porque es finalmente darle voz y con ello acreditar la legitimidad de la fuente que tú estás analizando, y eso es particularmente importante que lo hagas, que lo sepas hacer. Busques tutoriales si no lo sabes hacer, porque hay muchos para poder entender cómo debes de tratar los datos que obtienes de las fuentes que estás consultando para tu estado del arte. En ese sentido es importante eh, entender que el análisis te obliga a ti a mostrar dominios para para demostrar que puedes dialogar con los autores. ¿Por qué? Porque vas a tener que interpretar esa información que estás manejando a partir de lo que has obtenido en las fuentes que has consultado. ¿Por qué? Porque también es verdad que debes de asumir un posicionamiento crítico, reflexivo frente a la información que has obtenido. ¿De qué recursos te puedes valer para presentar la información? Ya hemos hablado de tablas de contenido, de gráficas, de cuadros sinópticos, etcétera, perdón. Por eso es importante reconocer que las gráficas o tablas para el manejo, por ejemplo, de datos estadísticos, como lo ilustraremos a continuación, puede ser importante. Así como también eh, saber cómo vas a estructurar finalmente el desarrollo del estado del arte, y para lo cual puedes basarte en las variables de tu estudio o las categorías de análisis que esperas emplear, así como palabras claves. Eso puede ser la base. Y por supuesto, entender que en la estructura y desarrollo del estado del arte también vas a discursar, exponer, abordar, tratar las fuentes en prosa. Y a continuación ilustramos esto, ¿no? También es importante destacar que estamos hablando de reconocer los aportes que a tu estudio están haciendo estas fuentes consultadas. Aquí hay una tabla que ilustra, por ejemplo, lo que decía yo al respecto de lo estadístico. Aquí está una tabla de contenido donde identifica el objeto de estudio, ahí lo menciona, el enfoque, el tipo de estudio y algunos de los hallazgos. Esto también puede venir en una tabla o bien hacer un ejercicio prosístico de análisis interpretativo donde, por ejemplo, decía yo, tomas para la estructuración alguna variable. Aquí ha sido alfabetización en salud mental y a continuación el reporte de un estudio que ha abordado ese tema. Ahí está el autor o los autores, está la referencia al trabajo y finalmente un descriptor. Eso es algo que se sugiere puedes hacer en tu estado del arte. Entonces tenemos aquí tres, tres recursos para el desarrollo, perdón, para ilustrar cómo se puede desarrollar un estado del arte. Para concluir, diríamos, el estado del arte es una investigación documental. El estado del arte te permite conocer qué se ha investigado y con ello tener recursos para fundamentar tu trabajo, pero también saber que a partir de lo encontrado en el análisis que haces de las fuentes, eh, información que te es útil en tu trabajo. ¿Por qué? Porque en el tratamiento justamente y desarrollo del estado del arte vas a ir mostrando lo que se ha investigado para después asumir una postura en el contexto de tu estudio. Ahí hay un eh, detalle tipográfico, en todo caso pido disculpas al respecto de ello. Y finalmente, los aportes que han heredado esas, esos textos, esos artículos, capítulos de libro, informes de investigación, tesis que has consultado, que le han aportado a tu estudio. No me queda más que agradecer que hayas llegado hasta aquí. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar en nombre de la Red para la Enseñanza y la Formación en Investigación, Red EFI. Nos escuchamos en la siguiente y recuerda, esto es apenas una aproximación. Lo más importante es que si tú tienes la necesidad de profundizar en estos que hemos abordado, consulta la literatura especializada o platica con tus profesores. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta entonces. Chao.